¡Hola! Volvemos con esta sección que me gusta tanto, que iniciamos con la película Gifted y continuamos con Will Hunting, que es analizando películas de altas capacidades. Pues bueno, yo quería traeros una película que vi sobre una mujer superdotada, pero a mí me gusta pues ver la película, volver a verla en este caso porque ya la había visto, tomar apuntes, y en función de eso pues ir haciendo el guión o comentar lo que haya notado. ¿Qué pasa? Que esta película la han quitado de todas las plataformas. Pero, de repente, estaba en Netflix y vi una película muy guay que dije, ¡hala! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Tengo que hacerla! Y es Matilda. ¡Claro, Matilda! ¿Cómo no se me había ocurrido? Pues bueno, hoy vamos a analizar la película de Matilda. Si os soy sincera, no es una película a la que yo tuviese mucha estima de pequeña, tengo que decirlo. Me refiero a que la vi un par de veces y ya está. Pero sé que algunas personas con las que he hablado, creo que un par de personas en Instagram por privado, sí que me comentaron en su momento algo sobre esta película y lo que significó para ellas cuando eran pequeñas. Entonces, bueno, lo primero, cuéntame en comentarios qué significó esta película para ti. Yo tengo personalmente mi película especial de la infancia, que no tiene que ver con altas capacidades, pero sí con sentirse diferente. Y a lo mejor en algún momento pues la analizo. Me haría mucha ilusión, porque es mi película favorita. Pues bueno, la película empieza ya en plan, lloro. Todo el mundo nace, pero no todo el mundo nace igual. Y ves a ese bebé ahí con los ojos súper abiertos así, que ya te está indicando, ya desde el primer día, hay algunos bebés que ya te dicen, hay algo diferente en mí. Y en algunos casos, no en todos, la precocidad se ve desde el primer día. Ya hablé en un vídeo anterior sobre la experiencia de mi madre con un bebé precoz, es decir, yo. Y mi madre comentaba, pues bueno, algunas de esas señales de precocidad. Y en mi libro, La alumna invisible, dedico un capítulo completo a la etapa 0-3 años, en la que comento todas estas señales desde que era un bebé. Y es que la historia de Matilda pues no es una historia normal, es evidentemente una historia de un mal trato. Y el caso es que por las circunstancias que tenía en su casa cuando era pequeña, sus altas capacidades muy pronto la llevaron a la autosuficiencia, es decir, gestionarse ella sola y a cuidar de sí misma. Aunque después en la historia de Matilda veremos que se da precocidad también pues en la lectura, en el cálculo. Una de las cosas que más destaca de su caso es esa necesidad de cuidarse a sí misma. Y esto es algo muy interesante porque aunque esta misma situación pueda darse con niños que no tengan altas capacidades, el factor diferencial es que esa niña tiene efectivamente la capacidad para cuidarse de sí misma, lo cual tiene cosas positivas y negativas. Las cosas positivas es que tiene más herramientas para poder desarrollarse en un entorno hostil, pero al mismo tiempo ese exceso de responsabilidad desde tan pequeña puede tener consecuencias a largo plazo para su salud mental, lo cual pues no se ve en la película porque la película termina en plan qué bonito, pero a veces la vida pues no es tan bonita y no sabemos cómo va a ser Matilda de adolescente ni los problemas que puede tener de adulta, pero nos los podemos imaginar. El caso es que aparte de esta precocidad y de este hacerse a sí misma, se hace sola el desayuno, etcétera, todas estas cosas que parecen no importar, porque no es una niña de 4 años tocando el piano, que es como mucho más llamativo, es una niña que se hace el desayuno sola, que se levanta sola, que se viste sola. Con 4 años eso no es normal. Ese exceso de autosuficiencia no es normal. Lo cual puede hacer, por otra parte, que su familia se aproveche de este hecho, como sucede cuando no quieren llevar a la niña al colegio porque quieren que se quede en casa para recoger los pedidos que puedan llegar. Pero bueno, el caso es que, aparte de esta autosuficiencia, Matilda desde muy pequeña se interesa muchísimo por la lectura. No obstante, en casa tiene pues falta de referentes porque solo ve la tele y además le dicen que es rara por querer ver solo la tele y que si quiere sentirse miembro de esa familia tiene que ver la tele. La critican por estar leyendo y aquí surge un tema importante que es la falta de recursos en el hogar, porque Matilda comienza a empezar a leer a través de revistas, de las revistas que tiene su madre en casa. Aunque ella luego descubre lo que es una biblioteca, va a la biblioteca y tiene acceso a multitud de libros, imaginémonos que no hubiese tenido la posibilidad de acceder a ellos. No se habría desarrollado de la misma manera por esta falta de recursos.
además de la falta de referentes que hay en su familia. No obstante, ella desde muy pequeña tiene este interés por la lectura y la falta de referentes en su familia para ella no es un problema. Pero recordemos que tiene acceso a estos recursos, lo cual no se da en todas las circunstancias, porque aparte es un poco utópico que una niña de 4 años camine 10 manzanas para ir a una biblioteca, le dejen coger unos libros, etc. Es decir, que por muy autosuficiente que sea un niño, tiene que tener una edad determinada, una edad mínima para poder acceder a estos recursos, para poder acceder a la escuela o para poder ir a una biblioteca solo. Por otra parte, algo muy interesante de la historia de Matilda, y es algo que muchas personas por privado me han comentado, es que ella se siente muy diferente a su familia, se siente un bicho raro dentro de su familia. Y esto es algo que le sucede a muchas personas con altas capacidades, crecer en un entorno con el cual no se identifican. Y esto es muy duro. Y hay una escena que me parece terrorífica, o sea que de hecho tuve que quitar porque me pareció súper desagradable, que es que está toda la familia viendo la tele y el padre le sujeta la cabeza, le quita el libro y le sujeta la cabeza para que mire la tele. O sea, obligándola a hacer algo que no le gusta, porque es lo que tiene que hacer en esa familia. En fin, terrible. Y no solo eso, sino que le hacen creer que ser como ella es algo malo, porque encima hay una ocasión en la que ella dice literalmente, me castigas por ser lista. O sea, no tiene ningún sentido, es horrible. Que esa niña pueda acabar pensando que ser lista, ser inteligente es algo malo o que tiene que esconder. Que en su caso no termina siendo así porque tiene un referente que es esa profesora que ve en ella esas cosas buenas. Pero en un caso como este, habría sido otra trayectoria lógica de su desarrollo que hubiese decidido ocultar su inteligencia por pensar que es algo malo y para adaptarse al entorno. Luego hay otra cosa muy interesante que sucede, que esto también lo comento en el libro, el tema del razonamiento en los niños con altas capacidades y cómo para ellos no vale cualquier explicación y hay que ser muy coherentes con los mensajes que se dan. Y es que en un momento determinado el padre de Matilda le dice que cuando una persona es mala hay que castigarla. Entonces Matilda dice, persona. Como diciendo, no ha dicho niños, ha dicho persona. Por lo tanto, si mis padres se portan mal conmigo, yo también puedo castigarles. Y es que muchos padres de niños con altas capacidades pues se encuentran muchas veces con estos problemas con sus hijos, no exactamente con este, pero con niños que le dicen, es que tú me dijiste tal, es que tú me dijiste cual. Y luego está el clásico, ¿por qué lo digo yo? Que pues con estos niños no valen. Es decir, típicos razonamientos de, como yo soy el adulto y digo esto, tú acatas. Y ese niño te va a decir, no, es que yo tengo una opinión diferente y tengo derecho a compartir mi opinión contigo. O sea que en estos casos, a la hora de educar a niños con altas capacidades, hay que tener en cuenta esta coherencia con los mensajes que compartimos y tener en cuenta su capacidad de razonamiento y comprensión, sin olvidar que nosotros somos el adulto, evidentemente, pero tratar de comunicarnos con ellos de manera horizontal y transparente. Por otra parte está este tema del sentido de la justicia y hay una parte que me pareció muy graciosa porque a mí de pequeña me pasaba algo muy parecido. O sea, yo la mentira, la trampa la llevaba muy mal. Hay una escena en la cual el padre les lleva a ella y a su hermano al taller y les explica pues cómo trampea los coches, por así decirlo, arregla los coches para que a él le salga muy barato y cobrarle una pasta a la gente. Y entonces la niña le dice, pero papá, eso es trampa. Y me recuerda, pues bueno, a muchas anécdotas de mi infancia en las que me ha sucedido algo parecido, pero voy a contar una de ellas. Y bueno, si queréis contadme las vuestras en comentarios si las tenéis. Pues bueno, resulta que tenía 6 años, un día que iba con mi madre y montamos en tren. El caso es que a partir de esa edad ya hay que comprar un billete a los niños. Y antes de esa edad pues no era necesario. ¿Qué pasa? Que como yo parecía muy pequeña, mi madre dijo, no vamos a pagar el billete y si viene el revisor tú dices que tienes 5 años. Y yo, mamá, no puedo decir eso porque yo tengo 6 años, yo no tengo 5, no puedo mentir. Y con ese tipo de situaciones era como que me ponía súper tensa en plan, es una mentira, no puedo hacerlo. Bueno, decidme si a vosotros también os pasaba. Anécdotas como esta pues tengo muchas, pero este es pues un ejemplo. Luego llega el momento en el que Matilda entra en su nuevo colegio. ¿Y qué sucede? Pues una cosa que le pasa mucho a los niños con altas capacidades cuando llegan al colegio, que van súper ilusionados, en plan, wow, aquí voy a aprender muchísimo, no sé qué, se imaginan cómo será, y luego pues pum, te topas con la realidad. Y te encuentras pues que no era como imaginabas y no vas a aprender tanto como habías pensado.
O eso, o entras muy ilusionada, que es lo que sucede en la realidad, hasta que empieza pues el aburrimiento. Luego hay una escena que es exactamente igual que una escena que había en la película Gifted. Y es que una cosa que me habéis pedido muchísimo es que hable de personajes superdotados o de películas sobre altas capacidades en las que no esté el tema de las matemáticas. Y aunque Matilda no está en el primer plano porque esta niña destaca por su capacidad de lectura y lo que le gusta leer y lo imaginativa que es, y lo autosuficiente, también sale el tema de las matemáticas. Pero es verdad que no es una cosa como central de la película. Pero hay una escena que es exactamente igual que la de Gifted y entiendo que en Gifted la cogieron de Matilda. Y es esta escena en la que están todos los niños en clase, están repasando la tabla del 2, es el primer día y de repente la profesora dice pues una multiplicación con muchos números y ella suelta un resultado pues altísimo. Y entonces la profesora tiene que comprobar y dice, ostras, efectivamente, tiene razón, esta niña es extraordinaria, no es normal esta capacidad de cálculo. Entonces ella dice que uno de los libros que ha leído en la biblioteca es de matemáticas. Entonces, bueno, también tiene una grandiosa capacidad para el cálculo. Yo que pensaba que nos íbamos a librar del tema de las matemáticas, pues no. Pero bueno, es interesante tener en cuenta que esta menor capacidad para las matemáticas en cuanto a rendimiento puede ser por una aversión a la asignatura. De hecho, lo más normal es que sea una aversión hacia la asignatura o ansiedad matemática, que ya lo he contado muchas veces, y no un problema de capacidad, evidentemente. Y entonces llega el momento en el que la profesora lo ve y conecta con esa alumna y quiere ayudarla y va a hablar con la directora para que la aceleren de curso. ¿Y qué dice la directora? Pues nada. Es decir, se topa con el sistema educativo arcaico, que es lo que representa esa directora. Y bueno, lloré un poquito en esa escena porque la cara de la profesora me transmitía como esa impotencia de decir, quiero ayudar a esta alumna pero no puedo. Y es que verdaderamente hay profesores así. Es decir, no todos los profesores son malos, de hecho los hay maravillosos, para los cuales el sistema educativo también es una barrera para ayudar a sus alumnos, como es el caso de esta profesora. Y bueno, lo cierto es que a mí en educación infantil me pasó algo parecido, y es que mi profesora propuso que me aceleraran de curso, pero las normas de ese centro pues eran las que eran y que eso pues no estaba permitido. Entonces Sandra Medina se quedó sin la aceleración que necesitaba en ese momento. No sabremos qué habría sido, pero bueno, ahora mismo estoy bien como estoy, así que pues no pasa nada, ¿no? Y hablando del tema de los profesores, que no todos son malos, sí que es cierto pues que hay algunos profesores que contribuyen a hacer el bullying a los alumnos. Esta escena mítica de la directora obligando a un alumno a comerse una tarta es terrorífica. O sea, esa también la tuve que pasar porque dije, es que no puedo ver esto. Ya hablamos con Ana de Proyecto Zebra sobre su experiencia con el bullying, que fue pues promovida por algunos profesores, porque ellos son el ejemplo. Por otra parte, hay otra escena que también me generó mucha tristeza, que es cuando Matilda llega después de su primer día de cole y le cuenta lo guay que es su profesora, tal, y su madre no la escucha, o sea, no le interesa lo que le está contando. Y no solo eso, sino que en su casa se burlan de la cultura, se burlan de la gente que va a la universidad. Pero por suerte Matilda tiene algo que no mucha gente tiene, que es esa persona que te da la oportunidad de poder desarrollarte en base a tus intereses, a lo que te gusta, esa persona que te escucha, que respeta tu espacio y que también, muy importante, te deja ser niña, porque los niños, por muchas altas capacidades que tengan, siguen siendo niños y tienen que poder ser niños. Y este exceso de autosuficiencia no lo permite. Y luego, bueno, aparte de todo ello, es súper interesante ver las conversaciones que tiene Matilda con su profesora. Este día en el que la profesora le lleva a su casa y toman ahí pues un té con pastas o algo así. Y es como si la profesora estuviese hablando con una adulta a su nivel, con una amiga. Y esto es súper llamativo, porque algo que puede suceder cuando tenemos niños con altas capacidades en la familia es que normalicemos que es que el niño es así. No obstante, al compararlo, podemos ver que las conversaciones, el nivel de la conversación, no es el mismo que el que tienen otros niños de su edad. Esta niña tiene una capacidad empática a la hora de hablar con su profesora que no es normal en los niños de su edad. Y luego, por último, quería arrojar una reflexión que a mí me vino y que estuve buscando por Google, pues si había algún blog o algo que hubiese tenido esta visión que yo tuve, que seguro que habrá algo. El caso es que, con respecto a los poderes de Matilda,
a mí me daba la sensación, no sé si la película está hecha para que se entienda de esa manera, o es que simplemente pues les apetecía que esta niña tuviese esos poderes para hacer la película más divertida. Pero a mí me da la sensación de que esos poderes es algo que ella se imagina que le gustaría tener y de alguna manera lo utiliza para evadirse de su realidad, el imaginarse lo que le gustaría hacer. Por eso siempre que tiene los poderes es cuando su padre le grita o cuando pasa algo malo, que son esos momentos de frustración y de impotencia porque es una niña y no puede hacer nada, en los que ella piensa, me encantaría poder ahora mismo pegarle un portazo a la puerta, pero en realidad no se lo pega porque no puede, pero ella se lo imagina. No sé si estáis de acuerdo, quienes habéis visto la película. Luego, de hecho, la profe, cuando Matilda le cuenta que ella tiene poderes, no se lo cree al principio, pero hay una escena en la que lo ve. Y me da la sensación, por cómo actúa la profesora, que es una manera de validarla a la niña, ¿no? Y de acompañarla un poco en esa evasión de su realidad. Como que la profesora se da cuenta de que la niña lo hace porque necesita evadirse de su realidad. Es como inventarse un amigo imaginario, que muchos niños lo hacen, pero en este caso ella se imagina que tiene poderes. Y de alguna forma la profesora lo refuerza porque se da cuenta de que a la niña le viene bien y lo necesita. Porque lo niega durante un momento, hasta un momento de la película en el que ve que ella mueve una jarra o algo así. Entonces, pues eso, mi teoría es que aunque veamos esas cosas mágicas, pues realmente eso es algo que está en la imaginación de Matilda y no sucede en la realidad. De hecho, otra de las ocasiones en las que utiliza esta magia es cuando la directora tira a un niño por la ventana y ella hace que el niño vuele y vuelva a entrar en el colegio por la ventana. También es una forma en la que ella siente que puede ayudar, ella siente que tiene una capacidad, que tiene un potencial y como no puede desarrollarlo, pues piensa en cómo le gustaría usarlo para ayudar a los otros. No sé qué os parece esta teoría. Si habéis visto por ahí que se haya comentado anteriormente, probablemente sí, porque esta película tiene muchos años. Y bueno, el final también es muy bonito porque su profesora la adopta y puede vivir con ella, pero al mismo tiempo me genera una sensación de tristeza muy grande porque sigo pensando que Matilda se lo está imaginando y que en realidad eso no sucede. A mí me da la sensación de que toda la película es como si alguien le estuviera contando un cuento a Matilda y le estuviera adornando su realidad, que es en el fondo muy dura. En fin, no sé qué opinas de esto, siento dejarte con este mal sabor de boca en el vídeo, pero no sé, es como la lectura que hice yo de la película al terminar, la sensación que me generó al finalizar. No sé si tú cuando la has visto has tenido esta misma sensación. No obstante, pues la parte bonita es que la película acaba bien, sea o no sea en su imaginación. También es bonito saber que tenemos los recursos para poder superar situaciones difíciles e incluso transitarlas. Espero que te haya gustado este análisis, este vídeo. Dime en comentarios qué otras películas quieres que analice. Ya me he apuntado las que habéis comentado en otros vídeos, así que esas las tengo ahí apuntadas. Lo que pasa es que algunas no las he encontrado en plataformas y no las puedo ver, pero lo seguiré intentando. Nos vemos la semana que viene.